Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y Helen Quiñones. Televidentes amigos, buenas tardes. Iniciamos esta jornada informativa revisando el contenido de las preguntas que el Ejecutivo envió. Vamos a iniciar por la pregunta número 1 para que usted en casa también conozca. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional, conforme el anexo de la pregunta 1? Veamos ahora qué dice la pregunta número 2. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Pregunta número 3. Vamos a revisar en este momento, en total son 11 preguntas. Esta es la pregunta número 3. ¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad o se les ordene arresto domiciliario mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta 3? Continuamos compartiendo con ustedes el contenido de estas preguntas propuestas por el presidente Daniel Noboa para una consulta popular. La número 4 dice, ¿está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta 4? Momento de revisar la pregunta número 5. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta 5, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo? Veamos ahora qué se plantea en la pregunta número 6. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta 6? La propuesta del Ejecutivo para preguntar a los ecuatorianos en la pregunta número 7 dice lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto de material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta 7? La pregunta número 8 de las 11 que ha remitido el presidente ya a la Corte Constitucional dice lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con que se evalúe a las servidoras y los servidores de la función judicial, incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales conforme el anexo de la pregunta 8? Revisamos en este momento la pregunta número 9, realizada justamente por el Ejecutivo. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular o propietario de los bienes de origen ilícito o injustificados, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme el anexo de la pregunta 9? El texto de la penúltima pregunta, es decir, la número 10, dice lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo en que se reformen los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros para controlar la migración y fortalecer la seguridad del Estado conforme el anexo de la pregunta 10? Y vamos a revisar en este momento la pregunta 11. 11 de 11, es decir, la última. Aquí la tiene. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar bajo las condiciones que se detallan en el anexo de la pregunta 11? Y esta mañana, desde el Cantón Arenillas, provincia de El Oro, el presidente Daniel Noboa destacó las preguntas de la consulta popular que se enfocan en seguridad y en el endurecimiento de penas. Escuchamos lo que dijo. Son preguntas basadas en seguridad, basadas en eficiencia de la función judicial,
para que la gente que comete un delito no se lo suelte, para que la gente que actúa mal no tenga impunidad y que los que hacen las cosas bien sí sean premiados y sí sean protegidos. ¿Qué se busca con las preguntas? Que haya seguridad, que haya empleo, que haya justicia, que no haya más vacunas y que la gente pueda vivir en paz, que la gente pueda trabajar en paz, que la gente pueda estudiar en paz y no andar glorificando a la delincuencia, sino que estén bien castigados y la gente que hace el bien, la gente que estudia, la gente que trabaja, la gente que cumple, ellos sean protegidos, que ustedes sean protegidos. A propósito, surgen reacciones a las preguntas de la consulta popular. Especialistas consideran que podrían existir otros caminos para conseguir los objetivos que éstas persiguen y analizan dos de ellas con particularidad. Si realmente son temas que deben pasar por una consulta popular y no por otras vías. Es la duda que surge una vez que se han conocido las preguntas que el gobierno quiere hacerle a la población. En eso coinciden Catherine Herrera, consultora en temas de seguridad, y César Febres Cordero, analista político. Ambos observan dos preguntas en particular. La última de ellas sobre el retorno de los casinos, por ejemplo. Yo lo encuentro una medida extraña. No hay un bloque de preguntas económicas. Esta es la única que podría verse como la medida para traer plata y empleo. Pero es un sector delicado que históricamente en el mundo es vulnerable a la influencia del crimen organizado. Otra, la tercera, que plantea que militares, policías y guías penitenciarios se mantengan en libertad, aún mientras afrontan procesos penales relacionados al uso de la fuerza, un tema que genera enorme debate. En principio creen, es un arma de doble filo. Lo que quieren es ganarse la confianza y subir la moral de la fuerza pública y también atender un reclamo de ciertos sectores de la sociedad que quieren mano dura. Sin embargo, me parece una medida inadecuada en momentos, como usted dice, la fuerza pública está contaminada. Con los últimos acontecimientos en donde hemos visto que policías y militares han estado envueltos, involucrados en diferentes actos de corrupción, etcétera, viene aquí hasta dónde puede ser tan positivo esto. Herrera agrega, refiriéndose a la primera pregunta, que si el objetivo de esta es que los militares trabajen en la prevención de delitos, implicaría un cambio de rol que requiere todo un plan detrás. Estaríamos hablando que hay que capacitar a las Fuerzas Armadas y darle un nuevo rol, lo que implicaría más tiempo, más presupuesto y, por supuesto, logística. La Corte Constitucional tendrá un papel clave en este caso, filtrando y modulando las preguntas del gobierno de Noboa, el cuarto que de forma consecutiva va por una consulta popular. Al interior de la Asamblea Nacional también se generaron reacciones a la consulta. Esto ocurre en medio del primer debate de la ley energética. Ismenia Solórzano está en el Palacio Legislativo y nos cuenta los detalles. Hola, Ismenia. Hola, ¿qué tal, compañeras, amigos televidentes? Así es, inició el primer debate de la Ley Orgánica de Competitividad Energética, la misma que busca atender la complicada situación que actualmente vive el país en torno a la crisis de energía. La bancada oficialista resaltó la necesidad de aprobar este proyecto, pues generaría importantes inversiones del sector privado para la producción, transmisión y distribución de la energía. Conseguimos la aprobación del primer informe por unanimidad en la comisión. Eso nos da optimismo para este primer debate. Creo que hemos llegado a un consenso en que el país no soporta más apagones. Pero a esto se suma que luego de que el Ejecutivo envió las preguntas a la Corte Constitucional de inmediato, aquí al interior de la Asamblea Nacional se generaron reacciones. Unas bancadas apoyan este cuestionario, mientras que otras afirman hay temas que la propia Asamblea Nacional debe resolverlo. Para ello les hemos preparado un reportaje. Tras las 11 preguntas que propone el presidente Daniel Noboa como parte de una consulta popular a la ciudadanía y que envió a la Corte Constitucional, de inmediato se generaron reacciones al interior de la Asamblea Nacional. Desde la bancada de Acción Democrática Nacional justifican y respaldan el contenido de este cuestionario. Constituyen, desde mi punto de vista 100% jurídico y es muy particular, un mensaje para que la Asamblea afronte definitivamente los problemas de reformas penales y penitenciarios que requiere este país de manera urgente.
Desde la bancada de los socialcristianos, en cambio, dicen que analizarán estas preguntas presentadas por el Ejecutivo, pero consideran que hay temas que se deben tratar desde la propia Asamblea. Sin duda alguna es importante y rescatable el hecho de que se busque aportar en materia de seguridad, pero también decimos que hay otras temáticas que son importantes para el país, como por ejemplo generación de empleo, que eventualmente podrían ser tratadas. Nosotros la semana pasada le hicimos llegar como bancada al presidente de la República también una respetuosa sugerencia en el sentido. Del otro lado están los asambleístas del correísmo, quienes se oponen de manera tajante a este cuestionario presentado por el Ejecutivo. Afirman que los temas no debían escalar a nivel de consulta y menos incluirse la pregunta 11 relacionada con el funcionamiento de casinos. Preocupados primero por el populismo penal que encontramos detrás del contenido de las preguntas y que además guardan un desconocimiento de lo que estamos haciendo en la Asamblea. En la Asamblea están encaminadas reformas al Código Penal, están encaminadas reformas a la Ley de Extinción de Dominio. Desde Pachacutic también coinciden con el Partido Social Cristiano. Afirman que deben incluirse preguntas con respecto a generación de empleo. Aún así, respaldan las preguntas enviadas por Noboa a la Corte Constitucional. También votamos a favor para que los militares estén protegiendo la vida, la propiedad privada y las comunidades a nivel del Estado, a nivel de este Estado plurinacional. Y bien, amigos televidentes, a esta hora de la tarde aquí al interior del Palacio Legislativo continúan en el primer debate de la Ley de Competitividad Energética, donde se recogen distintas reacciones, observaciones de las bancadas, las mismas que serán incluidas en un segundo debate. Nosotros estaremos a la expectativa de lo que ocurre y más detalles estaremos presentándoles en nuestro noticiero estelar. Es la información que podemos llevarles hasta esta hora de la tarde a sus hogares. Me despido, compañeras, que tengan una buena tarde. Buena tarde también para ti, Ismenia. Muchísimas gracias por la información. Amigos, las Fuerzas Armadas confían en que las preguntas de la consulta popular sean aprobadas por la ciudadanía para reducir los índices de inseguridad en el país. Lucía Clavijo está en el Ministerio de Defensa, en donde también se presentaron los resultados de los operativos ejecutados en diciembre, y a esta hora nos brinda toda la información. Lucía, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeras en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, las Fuerzas Armadas celebran el envío de las preguntas de la consulta popular propuestas por el presidente Daniel Noboa a la Corte Constitucional. En breves declaraciones en una rueda de prensa, el jefe de operaciones del Comando Conjunto aseguró que de aprobarse, esta será una herramienta que permitirá intensificar la lucha contra el crimen organizado y también los operativos que se han realizado en conjunto con la Policía Nacional. Recordemos, solamente en este último feriado de Navidad y fin de año, 120 personas fueron detenidas en los distritos de Machala y Durán por distintos delitos. La consulta popular ya está en manos de la Corte Constitucional y desde las Fuerzas Armadas lo celebran. Si bien reconocen que aún deben pasar por un largo proceso y ser aprobadas por la ciudadanía, aseguran que reformar el rol que hasta ahora mantienen permitiría intensificar la lucha contra el crimen organizado que actualmente han colocado al país como el más violento de América Latina. Toda herramienta que permita y facilite el trabajo para la Policía y Fuerzas Armadas será bienvenida. Pero tengan ustedes la plena seguridad que continuaremos realizando el trabajo. Estamos seguros que esto va a ser una herramienta fundamental para que las Fuerzas Armadas y la Policía continuemos realizando este trabajo. Sin embargo, aseguran que aunque la situación es un limitante, no ha detenido las operaciones conjuntas con la Policía Nacional. De allí que este miércoles presentaron los principales resultados de los operativos ejecutados durante los feriados de Navidad y fin de año, especialmente en Machala y Durán, y que son parte del Plan Fénix que impulsa el gobierno. Estamos trabajando con los 7 distritos con mayor conflictividad que tenemos 7 áreas con problemas crónicos en cada uno de estos distritos que estamos trabajando y obviamente 26 áreas de predicción delictiva que nosotros lo desarrollamos para poder hacer nuestros operativos. Solo en Durán, por ejemplo, las muertes violentas se redujeron en 0.9 puntos en 17 días, mientras que el resto de delitos en casi 1 punto. Antes de la intervención se tiene un promedio diario de 2.7 homicidios intencionales y que durante el tiempo de la intervención de los 17 días después tuvimos un promedio de 1.8 muertes violentas. Es decir, hay una pequeña reducción y mantenimiento. Además, durante el primer día del 2024, se detuvieron a miembros de 2 organizaciones delictivas, entre los que consta un menor de edad. En tanto, en Machala, las muertes violentas pasaron de una tasa de 5.4 a 0 en la primera semana de operativos. En total, cerca de 120 personas fueron detenidas por el bloque de seguridad. Tenemos previsto trabajar en ciertas provincias y ciertos distritos. Por obvias razones, los lugares y fechas no podemos comunicar. Solo el 1 de enero se registraron 50 homicidios en todo el país.
Así es, mientras tanto la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han identificado 18 distritos de mayor conflictividad en todo el país. Aseguran que los operativos conjuntos continuarán también en las carreteras para garantizar la comercialización de productos y, por supuesto, el correcto desarrollo del turismo. Eso es todo lo que les podemos contar hasta el momento. Ustedes continúan con más información en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Lucía. Muchísimas gracias por ese reporte. Vamos a hacer una pausa, pero enseguida la fiscal general Diana Salazar dice que los mismos que asesinaron a Fernando Villavicencio la quieren matar. Además, el IES empieza un proceso de optimización del talento humano. El nuevo presidente del instituto traza sus metas. Les contamos detalles al volver. Les contamos que a esta hora se desarrolla la audiencia de vinculación de 8 personas más en el caso Metástasis. Entre ellos están Javier Jordán y Daniel Salcedo. También un juez, un fiscal y un policía. Belén Merizalde está en la Corte Nacional de Justicia y a esta hora nos amplía la información. Belén, buenas tardes. ¿Qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, a esta hora continúa la audiencia de vinculación de 8 personas más en el denominado caso Metástasis. Estas personas no pudieron ser capturadas durante los megaoperativos que se llevaron a cabo entre el 13 y 14 de diciembre. La fiscal general inició justamente esta diligencia mencionando que hay atentados que se estarían preparando en su contra. Incluso señaló que el grupo criminal que fue contratado para asesinar a Fernando Villavicencio ha sido contratado también para acallar su voz. Durante la diligencia que inició a las 11 de la mañana explicó la participación que estas 8 personas habrían tenido en esta red delictiva. Inició con Javier Jordán. Para mencionarles, además, Javier Jordán no se presentó en esta diligencia, tampoco su defensa técnica, es así que se le otorgó un defensor público. En el caso de Javier Jordán, la fiscal Diana Salazar señaló que él ponía a disposición sus recursos económicos para cumplir con los planes de Leandro Norero. Además que planificaba la ejecución de fraudes procesales y la instigación para cometer delitos en contra de funcionarios y de periodistas. Mencionó también que en sus manos estuvo planificar la libertad del ex vicepresidente Jorge Glass. En lo que respecta a Daniel Salcedo, la fiscal Diana Salazar señaló que él estaba a cargo de buscar mecanismos para obtener la libertad de Leandro Norero, pues se jactaba de ya haber conseguido la libertad de otros 11 procesados en otros casos. Y él también estaba encargado de lavar el dinero. Otro de los vinculados es el abogado del narcotraficante Leandro Norero. Se trata de Cristian Romero, a quien se dijo él era un planificador y gestor de delitos, pues él no ejercía la defensa técnica, sino que realizaba fraudes procesales. Dentro de estos vinculados también se encuentra el presidente de la Corte Nacional de Justicia de Manabí, además un fiscal de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas y un cabo segundo de la Policía Nacional, así como también personas que actuaban como operadores y brazos armados del narcotraficante Leandro Norero. Nosotros conversamos con el abogado de Daniel Salcedo y también del abogado Cristian Romero, quien señaló que sus defendidos se encuentran en el país y que van a colaborar con la justicia. Escuchemos. Ellos están en el país. Las declaraciones del día de ayer, barato, mínimo, duraron 30 minutos, tiempo más que suficiente para rastrear los IP de origen de a donde ellos estaban conectados. Con esta vinculación, la Fiscalía extiende de 90 a 120 días la instrucción fiscal, plazo en el que podrá probar aún con mayor contundencia toda esta trama delictiva. Esa es la información que nosotros tenemos a esta hora. Ustedes continúan con más noticias desde estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Belén. Muchísimas gracias por ese reporte. Y cerca de 200 empleados del IES fueron desvinculados tras la optimización de talento humano. Las revisiones en los hospitales continuarán para corroborar que el número de personal coincida con la cifra de atenciones médicas realizadas. A 2 semanas de haber sido posesionado como nuevo presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña, delegado del presidente Daniel Noboa, da detalles de las acciones realizadas en estos últimos días. Descubrimos que un hospital tiene 25% menos en número de atenciones en un año y tiene 3% más de personal. Y tú dices, bueno, aquí está pasando algo. ¿Ese es el Carlos Andrade Marín? Es el Carlos Andrade Marín. Vamos a revisar todos los hospitales. Lo que piensa esta administración es defender
los dineros de los afiliados y los aportantes. Por esta razón, al menos 200 trabajadores han sido desvinculados de la institución que cuenta con más de 34.000 empleados. Peña también se refirió a la deuda que tiene el gobierno con el Seguro Social y dijo estar dispuesto a tomar activos del gobierno. Ya tenemos la lista de los activos. Pretenderemos que parte de la deuda sea pagada con transferencia de activos, concretamente de inmobiliario. El IES cerró el 2023 con un déficit de 2.500 millones de dólares y en consecuencia se analiza un paquete de medidas. O le cobramos a los hijos, o le subimos al aportante, o le subimos a todos. O sea, digamos, hay que analizar cuál de esas es la propuesta. Y en cuanto al abastecimiento de medicamentos, Peña aseguró que se trabajará en la obtención de los 80 fármacos de alta rotación. Más de 57.000 migrantes ecuatorianos cruzaron la peligrosa selva del Darién en el año 2023. Según autoridades panameñas, gran parte de esta cifra corresponde a menores de edad. A estas estadísticas se suma el caso de una familia ecuatoriana que intentó llegar a Estados Unidos. Sin embargo, tres de ellos están desaparecidos. Es algo bien duro, sea lo que sea, pero regresan. Queremos tener noticias de ellos. Es el llanto de Mónica. Está desconsolada y es que no es para menos. 5 familiares suyos emprendieron un viaje en busca de mejores oportunidades a Estados Unidos desde el pasado 15 de diciembre. Salieron desde Machachi, al sur de la capital, pero fue el 23 de diciembre que recibieron la peor noticia. La corriente del río en la zona selvática de Bajo Chiquito se los llevó. 3 de ellos hoy están desaparecidos. Como todo ser humano iban con la mente puesta en salir adelante. En este caso quedó todo truncado porque no se sabe nada de ellos, están perdidos, están muertos. Se trata de 2 familias que intentaron cruzar el Darién de forma irregular. Una de ellas continúa caminando hacia Estados Unidos y de la otra no hay rastro. Ana Lucía y Julio César vivían en un departamento de esta casa ubicada en el centro de Machachi. Pagaban alrededor de $200, pero ni sus 2 sueldos les alcanzaba para cubrir con estos gastos básicos. Es así que toman esta difícil decisión que hoy los tiene desaparecidos junto a su pequeña hija Juliana, que el próximo 13 de enero estaba por cumplir 5 años de edad. ¿Te arrepientes no haberte ido? Sí. Porque en este rato, o sea, más que todo sabría cómo está mi mami, sabría cómo está mi papi, cómo está todo, sobre todo mi hermano. Esta tragedia ocurre cuando el Ministerio de Seguridad de Panamá publicó cifras récord que preocupan, pues en el año 2023 más de 500.000 de migrantes cruzaron la peligrosa selva del Darién entre Colombia y Panamá. La mayoría de los migrantes que ingresaron a la selva de manera irregular fueron los venezolanos, con 328.667 ciudadanos. Le siguen los ecuatorianos, con 57.222, y haitianos, con 46.558 migrantes irregulares. 76 casos de secuestro, 12 desaparecidos, 15 casos de fallecidos y 117.487 ecuatorianos detenidos, expulsados y deportados desde Estados Unidos. Mientras tanto, familiares de la pareja y la menor desaparecida piden ayuda a las autoridades. A Cancillería, a quien hemos solicitado información sobre el caso, y nos mantenemos a la espera de una respuesta. La caravana de miles de migrantes que partió en la Nochebuena del 2023 desde Tapachula, frontera sur de México, llegó a su fin este martes tras haber avanzado unos 105 kilómetros y entregarse a los agentes del Instituto Nacional de Migración. Esto en el municipio de Mapastepec, estado de Chiapas. La caravana de miles de migrantes que partió en la Nochebuena de 2023 desde Tapachula, frontera sur de México, llegó a su fin tras haber avanzado unos 105 kilómetros. Los migrantes decidieron entregarse a los agentes del Instituto Nacional de Migración INM en el municipio de Mapastepec, estado de Chiapas. Tras 9 días de marcha, el enorme grupo de migrantes aceptó subirse a los autobuses del INM para poder cumplir un proceso migratorio en las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF. Previo a subir los autobuses, los agentes migratorios los invitaron a abordar los vehículos de manera voluntaria, dándole prioridad a niños, madres, mujeres y personas vulnerables. Luis Rey García Villagrán, activista del Centro de Dignificación Humana CDH, quien acompaña este éxodo, les comunicó que entrarán en un proceso y serán llevados a la Ciudad de México. Muchos niños enfermos, hay mujeres embarazadas, hay personas minusválidas,
Hay muchos desmayos. El siguiente punto está a 43 kilómetros y se llama Pijijiapa. No hay lugar donde descansar. Serían 18 horas caminando. El migrante hondureño Wilber Avisay, quien viaja con su esposa y sus 2 hijos menores, fue uno de los que aceptó subirse al autobús. Vamos a ir a hacer el proceso porque nos interesa subir hasta México legal. Ya no hemos caminado demasiado, hemos llagado los pies y caminar ya 48 kilómetros ya no estamos dispuestos. Otro de los migrantes, el hondureño William Adalí Romero Pérez, aceptó la propuesta de las autoridades mexicanas porque realizarán el proceso ante el DIF. Sin embargo, rechazó que estén entregándose a migración. Es muy difícil, pues. Imagínate verlos caminando por la calle, desde el verano 24 venimos caminando con ellos por la calle, pues a ver que sea lo que Dios quiere, pero que quede claro que no nos estamos entregando. Ellos nos están ofreciendo un proceso. Esta caravana se movilizó por una parte del estado de Chiapas, en el que se han registrado cifras históricas de personas que buscan entrar a Estados Unidos en la frontera con México. Una nueva pausa comercial, amigos, pero al regresar les contamos que en Japón el mal tiempo dificulta la búsqueda de víctimas tras el terremoto del 1 de enero. Además, tragedia en Irán, un accidente de centenares de personas han muerto luego de 2 explosiones. Todos los detalles les contamos al volver. Quédense junto a nosotros.